Imaginen por un momento que su vida entera pudiera cambiar por un simple acto de honestidad, que una decisión tomada por un completo extraño en las calles de una ciudad pudiera transformar a un joven problemático en uno de los atletas más ricos y reconocidos del planeta. Esta es la historia real de cómo Conor McGregor, antes de convertirse en el luchador más famoso del mundo, realizó un experimento que cambiaría su destino para siempre. Un experimento tan simple como dejar caer una cartera frente a 10 personas diferentes en las calles de Dublín. Lo que descubrió ese día no solo restauró su fe en la humanidad, sino que le enseñó una lección que lo acompañaría hasta convertirse en el primer luchador en ganar títulos simultáneos en 2 divisiones diferentes del UFC. Pero antes de revelar qué pasó exactamente, queremos conocerlos mejor. Comenten de qué país y ciudad nos están viendo. Nos encanta saber que tenemos una audiencia tan diversa alrededor del mundo. Ahora sí, prepárense para conocer la historia más inspiradora que jamás han escuchado sobre el Notorious Conor McGregor. Era el año 2008 y las calles de Crumlin, uno de los barrios más duros del sur de Dublín, parecían más grises que nunca. El cielo irlandés, perpetuamente nublado, se reflejaba en los charcos que se formaban entre las grietas del pavimento desgastado. Las casas de ladrillo rojo, construidas décadas atrás para albergar a familias trabajadoras, ahora mostraban signos evidentes del paso del tiempo y la falta de recursos. En una de esas casas vivía un joven de 19 años llamado Conor McGregor, pero este no era el Conor que el mundo conocería años después. Este era un muchacho flaco, de apenas 68 kilos, con una mirada que oscilaba entre la rebeldía y la desesperanza. La familia McGregor atravesaba uno de los momentos más difíciles de su historia. Tony, el padre de Conor, trabajaba como taxista, pero los ingresos apenas alcanzaban para cubrir las necesidades básicas. Margaret, su madre, hacía malabares con las cuentas del hogar, tratando de estirar cada euro hasta el límite. Conor había abandonado la escuela y trabajaba esporádicamente como plomero, pero su corazón no estaba en ese oficio. Se sentía atrapado en un ciclo de mediocridad que parecía no tener fin. Los fines de semana los pasaba en los pubs locales, bebiendo más de la cuenta y metiéndose en peleas callejeras que solo le traían problemas. Una mañana de octubre, mientras caminaba por las calles empedradas del centro de Dublín, Conor se detuvo frente a la estatua de Daniel O'Connell en la calle que lleva su nombre. El viento frío del otoño irlandés le golpeaba el rostro y por primera vez en mucho tiempo se permitió reflexionar sobre su vida. ¿Qué estoy haciendo con mi vida?, se preguntó en voz baja mientras observaba a las personas pasar a su alrededor. Ejecutivos con trajes caros caminaban apresuradamente hacia sus oficinas, turistas tomaban fotografías de los edificios históricos y vendedores ambulantes ofrecían sus productos con sonrisas forzadas. Fue en ese momento cuando una idea extraña cruzó por su mente. Había escuchado historias sobre experimentos sociales, sobre cómo las personas reaccionan en diferentes situaciones, pero más que curiosidad científica, lo que lo motivaba era una necesidad desesperada de encontrar algo, cualquier cosa, que le devolviera la fe en las personas y, quizás, en sí mismo. Conor sacó su billetera del bolsillo trasero de sus jeans desgastados. Contenía apenas 40 euros, todo el dinero que tenía en el mundo en ese momento. Pero también contenía algo más valioso: su identificación, algunas fotografías familiares y una pequeña nota que su hermana Erin le había escrito años atrás. Si la gente es tan mala como creo, pensó, entonces este experimento me lo confirmará. Pero si hay aunque sea una persona decente en este mundo, quizás valga la pena seguir intentándolo. La decisión estaba tomada. Conor McGregor estaba a punto de realizar un experimento que cambiaría su vida para siempre, aunque en ese momento no tenía idea de las consecuencias que esto traería. Las campanas de la Catedral de San Patricio sonaron marcando las 10 de la mañana, y Conor comenzó a caminar hacia Grafton Street, una de las calles más transitadas de Dublín. Su corazón latía con fuerza. No sabía si por nerviosismo o por la extraña emoción de estar a punto de descubrir algo importante sobre la naturaleza humana.
Lo que estaba a punto de suceder no solo definiría su percepción del mundo, sino que plantaría la semilla de los valores que lo acompañarían hasta convertirse en una leyenda del deporte mundial. Grafton Street bullía de actividad esa mañana de octubre. Los músicos callejeros ya habían comenzado sus actuaciones, llenando el aire con melodías tradicionales irlandesas que se mezclaban con el murmullo constante de conversaciones en múltiples idiomas. Los escaparates de las tiendas más exclusivas de Dublín brillaban bajo las luces artificiales, contrastando con el cielo gris que se cernía sobre la ciudad. Conor eligió cuidadosamente su posición, justo frente a la entrada de Brown Thomas, la tienda departamental más elegante de Irlanda. Era el lugar perfecto para su experimento, ya que por allí transitaban personas de todos los estratos sociales. El plan era simple pero revelador. Dejaría caer su billetera accidentalmente frente a diferentes personas y observaría sus reacciones. No era solo curiosidad lo que lo motivaba, era una búsqueda desesperada de esperanza en un mundo que le parecía cada vez más oscuro. La primera persona en encontrar la billetera fue una mujer elegante, de unos 40 años, vestida con un abrigo de lana negro y cargando bolsas de compras de marcas reconocidas. Conor la observó desde una distancia prudente mientras ella se agachaba. Recogía la billetera, la abría rápidamente y sin siquiera mirar a su alrededor, se la guardó en su bolso y continuó caminando como si nada hubiera pasado. Primera decepción, murmuró Conor, sintiendo cómo su fe en la humanidad se desplomaba un poco más. El segundo intento fue con un joven de su edad, vestido con ropa deportiva cara. El muchacho vio la billetera. Miró hacia ambos lados para asegurarse de que nadie lo observaba, sacó los billetes rápidamente y dejó la billetera vacía en el suelo antes de alejarse corriendo. Los siguientes intentos no fueron mejores. Una pareja de turistas simplemente ignoró la billetera como si fuera basura. Un hombre de negocios la pateó hacia un lado para que no estorbara su camino. Una adolescente la recogió, vio que no contenía mucho dinero y la arrojó a un bote de basura cercano. Con cada reacción negativa, Conor sentía como algo se endurecía en su interior. Tenía razón, pensaba. La gente es egoísta por naturaleza, no hay esperanza para nadie. Pero algo en su interior le decía que continuara. Quizás era terquedad, o quizás una pequeña llama de esperanza que se negaba a extinguirse completamente. La séptima, octava y novena personas tampoco pasaron la prueba. Un ejecutivo se quedó con el dinero. Una estudiante universitaria fingió no ver la billetera y un vendedor ambulante la recogió, pero se alejó rápidamente sin buscar al dueño. Conor estaba a punto de rendirse cuando vio acercarse a la 10ª persona. Un hombre mayor de unos 60 años, con el cabello gris peinado hacia atrás y vestido con ropa sencilla pero limpia. Caminaba con paso tranquilo, sin prisa, observando los escaparates con la curiosidad de alguien que disfruta de un paseo matutino. Conor dejó caer la billetera por última vez, esta vez con menos esperanza que nunca. El hombre mayor se detuvo inmediatamente al ver la billetera en el suelo. Se agachó con cuidado, la recogió y la abrió para buscar alguna identificación. Conor pudo ver desde su posición cómo el hombre examinaba cuidadosamente el contenido, contaba el dinero y luego comenzó a mirar a su alrededor con expresión preocupada. «Disculpe», gritó el hombre con acento dublinés cerrado. «Alguien perdió su billetera aquí». Conor sintió cómo algo se removía en su pecho. Por primera vez en todo el día, alguien estaba tratando de hacer lo correcto. El hombre continuó preguntando a las personas que pasaban si habían perdido una billetera, mostrándola abierta para que pudieran verificar si era suya. Después de varios minutos sin éxito, se dirigió hacia un policía que patrullaba la zona. Fue en ese momento cuando Conor decidió acercarse. «Disculpe, señor», dijo Conor con voz temblorosa. «Creo que esa es mi billetera». El hombre lo miró con ojos amables pero cautelosos. «¿Puedes decirme qué hay dentro, muchacho?» Conor describió el contenido exacto: los 40 euros, su identificación, las fotografías familiares y la nota de su hermana. El rostro del hombre se iluminó con una sonrisa genuina. «Aquí tienes, hijo»,
Me alegra poder devolvértela. Debes tener más cuidado con tus cosas. Pero Connor no pudo contenerse más. Las emociones acumuladas durante toda la mañana, la desesperanza, la sorpresa y ahora este acto inesperado de bondad lo abrumaron completamente. «Señor», dijo Connor con lágrimas en los ojos, «usted no entiende lo que acaba de hacer por mí». Y entonces, en medio de una de las calles más transitadas de Dublín, Conor McGregor le contó a un completo extraño sobre su experimento, sobre su pérdida de fe en la humanidad y sobre cómo ese simple acto de honestidad había restaurado algo que creía perdido para siempre. El hombre, que se presentó como Tony Davitt, escuchó con atención y comprensión. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que este encuentro fortuito estaba a punto de cambiar ambas vidas de maneras que jamás podrían haber imaginado. Queremos saber qué opinan ustedes sobre la honestidad en estos tiempos. ¿Creen que aún existen personas como Tony Davitt en el mundo? Déjennos sus comentarios. Pero esperen, porque lo que Tony le dijo a Connor en los siguientes minutos no solo cambiaría su perspectiva de la vida, sino que revelaría una conexión que parecía cosa del destino. Tony Davitt invitó a Connor a tomar un café en un pequeño establecimiento irlandés tradicional llamado Bewley's, ubicado a pocas cuadras de donde se habían conocido. El lugar, con sus característicos vitrales y el aroma a café recién molido, mezclado con el olor de los pasteles caseros, proporcionaba el ambiente perfecto para una conversación que marcaría un antes y un después en la vida de ambos hombres. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, desde donde podían observar el constante fluir de personas en Grafton Street. Tony pidió 2 cafés irlandeses y observó detenidamente al joven que tenía frente a él. «Connor», comenzó Tony con voz pausada y sabia, «lo que hiciste hoy me dice mucho sobre quién eres realmente. No cualquier persona se tomaría la molestia de probar la honestidad de los demás. Eso habla de alguien que aún tiene esperanza, aunque crea que la ha perdido». Connor removió su café nerviosamente. «Señor Davitt, con todo respeto, creo que se equivoca. 9 de 10 personas fallaron la prueba. Eso confirma lo que ya sabía. La mayoría de la gente es egoísta». Tony sonrió con la paciencia de alguien que ha vivido lo suficiente para entender las complejidades de la naturaleza humana. «Muchacho, déjame contarte algo que aprendí en mis 62 años de vida. No se trata de las 9 personas que fallaron. Se trata de esa una persona que no falló. Esa una persona que demuestra que la bondad existe, que la honestidad es posible y que siempre, siempre hay esperanza». Las palabras de Tony resonaron en el interior de Connor como campanas de catedral. Nunca había pensado en ello desde esa perspectiva. «Además», continuó Tony, «te has preguntado por qué esas 9 personas actuaron como lo hicieron. Quizás la mujer elegante estaba pasando por problemas financieros que no se notaban desde afuera. Quizás el joven necesitaba ese dinero para algo importante. No estoy justificando sus acciones, pero tampoco los estoy condenando sin conocer sus historias». Connor levantó la mirada, intrigado. «¿Entonces cree que la gente es buena por naturaleza?» «Creo que la gente es compleja», respondió Tony. «Todos tenemos la capacidad para el bien y para el mal. La diferencia está en qué decidimos alimentar en nuestro interior. Y tú, Conor McGregor, acabas de demostrar que alimentas la esperanza, incluso cuando crees que no la tienes». La conversación tomó un giro más personal cuando Tony comenzó a hablar sobre su propia vida. Había trabajado durante 40 años en los astilleros de Dublín. Había criado 3 hijos como padre soltero después de que su esposa muriera de cáncer y había dedicado sus tardes libres a entrenar jóvenes en un pequeño gimnasio de boxeo en Ballyfermot. «El boxeo me enseñó algo fundamental», explicó Tony mientras sus ojos se iluminaban con pasión. «No se trata de golpear fuerte, se trata de levantarse cada vez que te tumban. Se trata de disciplina, respeto y de encontrar la fuerza interior que todos llevamos dentro». Connor sintió cómo algo se despertaba en su interior. «¿Usted entrena boxeo?» «Entrenaba», corrigió Tony. «Me retiré hace 5 años, pero aún mantengo el gimnasio abierto para los muchachos del barrio.
Es mi forma de devolver algo a la comunidad. ¿Cree que podría enseñarme?, preguntó Connor con una mezcla de timidez y determinación que sorprendió a ambos. Tony estudió el rostro del joven frente a él. Vio algo que reconoció inmediatamente. Hambre. No hambre de comida, sino hambre de propósito, de dirección, de algo en lo que creer. Connor, dijo Tony con seriedad, el boxeo no es solo un deporte, es una filosofía de vida. Te enseña que cada golpe que recibes es una oportunidad para demostrar tu carácter. Te enseña que la verdadera victoria no está en derrotar a tu oponente, sino en superarte a ti mismo cada día. Eso es exactamente lo que necesito, respondió Connor con una convicción que no había sentido en años. Tony asintió lentamente. Está bien, muchacho, pero tengo condiciones. Primero, nada de alcohol durante el entrenamiento. Segundo, respeto absoluto hacia todos en el gimnasio, sin importar su nivel. Tercero, y esto es lo más importante, honestidad, conmigo, contigo mismo y con el proceso. ¿Puedes comprometerte con eso? Connor extendió su mano sin dudarlo. Se lo prometo, señor David. Cuando sus manos se encontraron en ese apretón, ninguno de los dos podía imaginar que estaban sellando un pacto que transformaría a un joven perdido de Crumlin en uno de los atletas más reconocidos del planeta. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana en el gimnasio David's Boxing Club en Ballyfermot, dijo Tony mientras se levantaba de la mesa. Y Connor, trae esa misma determinación que mostraste hoy con tu experimento. La vas a necesitar. Mientras caminaba de regreso a casa esa tarde, Connor sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Esperanza real. No sabía que acababa de conocer al hombre que se convertiría en su mentor, su figura paterna, y la persona que le enseñaría los valores que lo acompañarían hasta la cima del mundo del deporte. Queremos agradecer enormemente a todos ustedes que han permanecido con nosotros hasta este punto de la historia. Sabemos que su tiempo es valioso, y el hecho de que estén aquí significa mucho para nosotros, pero créanos cuando les decimos que lo mejor de esta increíble historia aún está por venir. Lo que Connor descubriría en ese gimnasio no solo cambiaría su físico, sino que revelaría un talento natural que nadie, ni siquiera él mismo, sabía que poseía. El gimnasio David's Boxing Club estaba ubicado en un sótano húmedo de Ballyfermot, uno de los barrios más trabajadores del oeste de Dublín. Las paredes de ladrillo desnudo sudaban humedad, y el olor a sudor, cuero viejo y linimento medicinal impregnaba cada rincón del lugar. No era glamoroso, pero tenía algo que los gimnasios modernos nunca podrían replicar: alma. Connor llegó puntualmente a las 6 de la mañana, tal como había prometido. Tony ya estaba allí, preparando el equipo con la meticulosidad de alguien que ha hecho lo mismo durante décadas. Sacos de boxeo colgaban del techo como soldados en formación, y un ring improvisado ocupaba el centro del espacio. «Bien, muchacho», dijo Tony sin levantar la vista de los guantes que estaba revisando. «Antes de que toques cualquier cosa aquí, necesitas entender algo fundamental. Este no es un lugar para desahogar frustraciones o para demostrar qué tan rudo eres. Este es un templo de disciplina y respeto». «¿Entendido?» «Entendido, señor David», respondió Connor, sintiendo la solemnidad del momento. Los primeros días fueron brutales. Tony no permitió que Connor se acercara siquiera a los guantes. En su lugar, lo puso a correr por las calles de Ballyfermot al amanecer, cuando el aire frío de Dublín cortaba como cuchillos y las calles estaban vacías, excepto por los trabajadores madrugadores que se dirigían a sus empleos. La resistencia se construye en la mente antes que en el cuerpo, le explicaba Tony mientras corrían lado a lado. Cuando tus piernas te griten que pares, cuando tus pulmones te supliquen aire, ahí es donde realmente comienza el entrenamiento. Después de las carreras matutinas, venían los ejercicios de flexibilidad, las rutinas de fortalecimiento del core y las interminables sesiones de saltar la cuerda. Connor, que había llegado al gimnasio pensando que sabía lo que era el esfuerzo físico por su trabajo como plomero, descubrió rápidamente que no tenía idea de lo que su cuerpo era capaz de soportar.
Pero lo más importante no era el entrenamiento físico. Eran las lecciones de vida que Tony impartía entre ejercicio y ejercicio. Connor, le decía mientras el joven luchaba por completar su 100ª flexión, cada repetición que haces aquí es una promesa que te haces a ti mismo. Cada vez que quieres rendirte pero continúas, estás construyendo el carácter que te acompañará el resto de tu vida. Fue durante la 3ª semana cuando Tony finalmente le permitió ponerse los guantes por primera vez. Connor nunca olvidaría la sensación del cuero ajustándose a sus manos, el peso de los guantes y la anticipación que corrió por sus venas como electricidad. «Ahora vamos a descubrir si tienes lo que se necesita», murmuró Tony mientras ajustaba los guantes de Connor. Lo que sucedió a continuación sorprendió a ambos hombres. Cuando Connor lanzó su primer golpe al saco pesado, el sonido que produjo resonó por todo el gimnasio como un trueno. No era solo fuerza bruta, había algo más, algo natural en la forma en que su cuerpo se movía, en cómo transfería el peso de sus piernas a través de su torso hasta sus puños. «Dios mío», susurró Tony, deteniéndose en seco. «¿Alguna vez has entrenado antes, muchacho?» «Nunca», respondió Connor, igualmente sorprendido por la potencia de su propio golpe. Tony había entrenado cientos de jóvenes a lo largo de los años, pero nunca había visto algo así. Connor tenía un talento natural que se veía una vez en una generación. Sus movimientos eran fluidos, su timing era instintivo y su poder de golpe era devastador incluso sin técnica refinada. Pero más impresionante que su habilidad física era su dedicación mental. Connor absorbía cada enseñanza como una esponja. Cuando Tony le explicaba una técnica, Connor la practicaba hasta la perfección. Cuando le hablaba sobre estrategia, Connor tomaba notas mentales que aplicaba inmediatamente. «La honestidad que mostraste ese día en Grafton Street», le dijo Tony una tarde, después de un entrenamiento particularmente intenso. «Esa misma honestidad la estás aplicando aquí. Eres honesto sobre tus debilidades, honesto sobre lo que necesitas mejorar y honesto sobre tus ambiciones. Eso es lo que te va a llevar lejos». Los meses pasaron y la transformación de Connor era evidente no solo físicamente, sino mentalmente. El joven flaco y desesperanzado que había conocido Tony se había convertido en un atleta disciplinado y enfocado. Había ganado 15 kilos de músculo puro, su confianza había crecido exponencialmente y por primera vez en su vida tenía un propósito claro. Fue Tony quien sugirió que Connor probara las artes marciales mixtas. «El boxeo te ha dado las bases», le explicó, «pero las MMA te darán la oportunidad de mostrar todo tu potencial. Es un deporte más completo, más desafiante, y creo que es donde realmente vas a brillar». Connor se inscribió en su primera pelea amateur 6 meses después de haber comenzado a entrenar. Su oponente era un luchador experimentado con más de 20 peleas en su récord. Nadie, excepto Tony, creía que Connor tenía alguna posibilidad. La pelea duró exactamente 47 segundos. Connor noqueó a su oponente con una combinación de golpes tan rápida y precisa que los jueces tuvieron que revisar la grabación para determinar exactamente qué había pasado. El gimnasio completo se quedó en silencio por un momento, antes de explotar en aplausos y gritos de asombro. Tony observaba desde la esquina, con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de alegría por la victoria, eran lágrimas de orgullo por ver cómo un joven perdido había encontrado su camino y estaba comenzando a cumplir su destino. «Esto es solo el comienzo, muchacho», le dijo Tony mientras le quitaba los guantes después de la pelea. «Tienes algo especial, algo que no se puede enseñar. Pero recuerda siempre de dónde vienes y los valores que te trajeron hasta aquí». Connor asintió, pero en el fondo de su mente ya estaba visualizando peleas más grandes, estadios más grandes y sueños que parecían imposibles solo unos meses atrás. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa primera victoria sería el primer paso en un viaje que llevaría a Conor McGregor desde los sótanos húmedos de Ballyfermot hasta los escenarios más grandes del deporte mundial. Pero el momento que realmente cambiaría su vida para siempre estaba a punto de llegar.
y tendría que ver con una decisión que tomaría basándose en las lecciones de honestidad y gratitud que Tony le había enseñado. 5 años después de aquel encuentro fortuito en Grafton Street, Conor McGregor se encontraba en el vestuario del MGM Grand de Las Vegas, preparándose para la pelea más importante de su carrera hasta ese momento. Era diciembre de 2015 y estaba a punto de enfrentar a José Aldo por el título de peso pluma del UFC. Pero en medio de toda la presión, las cámaras y el circo mediático que rodeaba el evento, Conor tenía solo una cosa en mente: Tony David. Su mentor había estado presente en cada una de sus peleas profesionales, siempre en la primera fila, siempre con la misma expresión de orgullo paternal que había mostrado desde aquella primera victoria amateur. Pero esta vez era diferente. Esta vez, Conor tenía un plan que había estado gestando durante meses. La pelea contra Aldo duró exactamente 13 segundos, un golpe perfecto, calculado y devastador, que envió al campeón brasileño a la lona y convirtió a Conor en el nuevo campeón mundial. Pero lo que sucedió después de la pelea fue lo que realmente demostró el carácter que Tony había ayudado a forjar. En lugar de celebrar con su equipo o atender a los medios de comunicación, Conor se dirigió directamente hacia donde estaba Tony en la primera fila. Con lágrimas en los ojos y el cinturón de campeón en sus manos, se arrodilló frente a su mentor. «Señor David», dijo Conor con voz quebrada por la emoción, «este cinturón es suyo tanto como mío. Nada de esto habría sido posible sin usted». Tony, visiblemente emocionado, abrazó a su pupilo. «Muchacho, yo solo te mostré el camino. Fuiste tú quien tuvo el valor de caminarlo». Pero Conor tenía más sorpresas preparadas. Durante las semanas siguientes, utilizó parte de su bolsa de la pelea para comprar una casa nueva para Tony en uno de los mejores barrios de Dublín. También renovó completamente el gimnasio David's Boxing Club, convirtiéndolo en una instalación de clase mundial, pero manteniendo su esencia y carácter original. «Tony», le dijo Conor el día que le entregó las llaves de la nueva casa, «usted me devolvió mi billetera ese día, pero lo que realmente me devolvió fue la fe en mí mismo y en la bondad de las personas. Esto es solo una pequeña muestra de mi gratitud». La historia de cómo Tony había influido en la vida de Conor se volvió legendaria en el mundo del deporte. Pero lo más importante era cómo Conor aplicaba las lecciones de honestidad y gratitud en todos los aspectos de su carrera. Cuando fundó su empresa de whisky, Proper No. 12, nombró el producto en honor al distrito postal de Crumlin donde había crecido y destinó una parte significativa de las ganancias a programas de desarrollo juvenil en barrios desfavorecidos de Dublín. En cada entrevista, en cada conferencia de prensa, Conor mencionaba la importancia de la honestidad y la gratitud. «Todo lo que soy se lo debo a un hombre que decidió hacer lo correcto cuando nadie lo estaba viendo», decía frecuentemente. Tony continuó siendo una presencia constante en la vida de Conor, no solo como mentor, sino como figura paterna. Cuando Conor se convirtió en padre, Tony fue uno de los primeros en conocer a sus hijos. Cuando Conor enfrentó momentos difíciles en su carrera, Tony estaba allí para recordarle los valores que lo habían llevado al éxito. La relación entre ambos hombres se convirtió en un ejemplo de cómo un simple acto de bondad puede crear ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Tony no solo había devuelto una billetera, había devuelto la esperanza a un joven que estaba a punto de rendirse. Años después, cuando Conor se retiró del deporte activo, estableció la Fundación McGregor David, dedicada a proporcionar oportunidades deportivas y educativas a jóvenes en situación de riesgo. El primer gimnasio que construyeron fue en Crumlin, exactamente en la esquina donde Conor había crecido sintiéndose perdido y sin propósito. En la ceremonia de inauguración, tanto Conor como Tony hablaron ante una multitud de jóvenes del barrio. Tony, ahora con 75 años pero aún con la misma energía y sabiduría de siempre, compartió la lección más importante que había aprendido en su vida. «Muchachos», dijo Tony con su característico acento dublinés, «nunca subestimen el poder de hacer lo correcto. Nunca saben cuándo un simple acto de honestidad puede cambiar no solo su vida,
sino la vida de alguien más, de maneras que jamás podrían imaginar. Connor, de pie junto a su mentor, añadió: «Yo era un joven perdido que había perdido la fe en todo. Un hombre decidió ser honesto cuando nadie lo estaba viendo, y esa decisión cambió el curso de mi vida entera. Cada uno de ustedes tiene el poder de ser esa persona para alguien más». La historia de Conor McGregor y Tony David se convirtió en más que una anécdota inspiradora. Se convirtió en un testimonio viviente de que la honestidad, la gratitud y la bondad humana siguen siendo las fuerzas más poderosas para transformar vidas. Hoy, cuando Conor mira hacia atrás a su carrera extraordinaria, a los millones de dólares ganados, a los títulos conquistados y al imperio empresarial que construyó, sabe que todo comenzó con una billetera perdida y un hombre que decidió hacer lo correcto. Y Tony David, el hombre que cambió la vida de una superestrella mundial con un simple acto de honestidad, continúa viviendo según los mismos principios que siempre lo han guiado, demostrando que los verdaderos héroes no siempre usan capas. A veces solo necesitan tener un corazón honesto y la voluntad de hacer lo correcto. Esta extraordinaria historia nos demuestra que nunca sabemos cuándo nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden cambiar completamente la vida de otra persona. Tony David no tenía idea de que al devolver una billetera estaba alterando el destino de quien se convertiría en uno de los atletas más famosos del mundo. La honestidad de Tony no solo transformó la vida de Conor McGregor, sino que creó un efecto dominó que ha impactado a miles de jóvenes a través de las fundaciones y programas que Conor estableció posteriormente. Un solo acto de integridad se multiplicó en innumerables oportunidades para otros. Queremos conocer su opinión. ¿Creen que aún existen personas como Tony David en nuestro mundo actual? ¿Han sido testigos de actos de honestidad que hayan marcado sus vidas? Compartan sus experiencias en los comentarios. Si esta historia los inspiró tanto como a nosotros, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse más historias extraordinarias como esta. También les pedimos que le den like a este video si creen que más personas deberían conocer esta increíble historia de transformación. Y no se vayan todavía, porque tenemos preparada otra historia igualmente impactante que estamos seguros les va a fascinar. Hagan clic en el video que aparece en su pantalla ahora mismo para descubrir cómo otro encuentro casual cambió para siempre la vida de una persona famosa. Recuerden, la honestidad y la bondad siguen siendo las fuerzas más poderosas para cambiar el mundo, una persona a la vez.